capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Qué título aparece allí en su versión? Reformas religiosas de Asa. Reformas religiosas de Asa. Vamos a leer de una forma compartida. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. En la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, versículo 2. Y salió de encuentro de Asa, enemigo, será hallado, pero vosotros apedrearéis, él también os dejará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Versículo 4. 27 la cosa. 27, patrón. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Versículo 6. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Versículo 8. Cuando yo hasta las palabras de la profecía del profeta Isaías, hijo de Huevos, Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Versículo 10. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes, 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente explicar a Israel de todo su corazón y de toda su alma. Aquel que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Versículo 14. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado de hallar de ellos y le había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Amén. ¿Puede sentarse? Damos gracias a Dios por su palabra y creemos que Él nos va a enseñar algunas cosas en esta noche. Amén. Hoy vamos a predicar bajo el título Dios quiere ser encontrado. Dígale al que tiene a su lado, Dios quiere ser encontrado. Dios quiere ser encontrado. Y en Segunda de Crónicas 15, hasta donde acabamos de leer, cuenta la reforma de un hombre que gobernó durante 35 años en el pueblo de Judá y de diferentes tribus de Israel, llamado Asa. En medio del gobierno de este hombre sucedieron reformas, cambios, acontecimientos que cambiaron la historia en un antes y en un después para todo este pueblo. Pero antes de todo esto, en la introducción de esta palabra, encontramos que
Dios le dio una palabra a un profeta llamado Azarías. Y Azarías, el Espíritu de Dios vino sobre él y llegó delante de Asad. Y le dijo a Asad y al pueblo: miren ustedes, Dios estará con vosotros si ciertamente vosotros estuviere con él. Y si le dejares, él los dejará. Porque mucho tiempo ha estado el pueblo en abandono con Dios. Han dejado a Dios. Y a causa de esto se ha ido la paz. Hay guerra, hay calamidad, hay dificultad por todas partes. Y nada le está saliendo bien. Y toda esta palabra le dio el profeta Azarías, hablando de lo que había pasado con Israel. Y le dijo: cuando ellos en su tribulación alzaron sus ojos, se convirtieron a Dios, Dios lo oyó y lo libró, y él fue encontrado por ellos. Pero ustedes, le dijo a el rey Asad, no tengan miedo, porque ciertamente hay recompensa para la obra de sus manos. Ciertamente hay retribución. Y en ese momento Asad, que no estaba de pronto anímicamente bien, que estaba afectado por algunas cosas que no le salían bien en su gobierno, dice la Biblia en el versículo 8, y allí puedes anotar las cosas que hizo Asad para traer una reforma al pueblo. Dice que Asad oyó la palabra del profeta, la creyó y reconoció que el pueblo estaba lejos de Dios y que ya era el tiempo de que esto cambiara, y lanzó la reforma que comenzó en el versículo 8. Y lo primero que Asad hizo, la Biblia dice, Asad fue. ¿Qué quiere decir esta expresión? Allí en su pasaje esta expresión no tiene punto, no tiene tilde, es una expresión que va seguida con otra frase. Pero durante escudriñar este mensaje, el Espíritu de Dios me dijo: detente en ese fue y no lo tomes como algo que está pegado a la otra palabra, porque este fue indica la determinación de Asad, indica el levantar de Asad. Cuando la Biblia dice que Asad fue, quiere decir que Asad se cansó de ver al pueblo en la misma condición. Quiere decir que Asad no estaba más de acuerdo con que el pueblo estuviera a espaldas de Dios. Quiere decir que Asad en ese momento no iba a tolerar más esta condición. Y lo primero que él hizo en ese tiempo de reforma fue inmediatamente a levantarse, a determinarse. Y lo segundo que hizo, dice la Biblia, que cobró ánimo. Ahí mismo está pegado, cobró ánimo. ¿Por qué cobró ánimo Asad? Eso está en el versículo 8 del capítulo 15. Porque en el tiempo que estaba viviendo, Asad estaba en desaliento. Asad estaba viendo cosas que no animaban su vida. Su estado de ánimo estaba deprimente. Pero en el momento que recibió la palabra y fue inmediatamente, después de tener la cabeza agachada, la levantó y caminó con mirada hacia arriba. Después de estar en un estado de ánimo, de tristeza, que no sonreía, Asad comenzó a sonreír, porque su estado de ánimo cambió tremendamente. Ahora, hay mucho pueblo en este tiempo que necesita reformar cosas en su vida. Hay muchas iglesias, muchos creyentes que necesitan traer reformas como las que trajo Asad a su propia vida, a su propia familia y al entorno en donde viven. Y para que esto suceda, tú tienes que ir
tienes que determinarte, tienes que levantarte, tienes que cansarte de la condición en la cual estás tú en esta noche. Y tienes que cobrar ánimo, porque si has bajado la guardia, porque la enfermedad ha estado por encima de ti, porque la economía no está en el nivel que tú quieres que esté, porque tus hijos no están en el nivel que tú quieres que esté, y eso ha causado desánimo. Dios te dice, dentro de la reforma, tú tienes que cobrar ánimo. Dígale a su vecino, necesitas cobrar ánimo en esta noche. Necesitas levantar tu ánimo, tu estado. Y eso fue lo que hizo Asa en su reforma. Cobró ánimo y despertó su voluntad. Cambió su voluntad contraria a una voluntad de acuerdo a la de Dios. Inmediatamente hizo una tercera cosa. Dice que quitó los ídolos que estaban en el pueblo, en medio del pueblo, en las ciudades que él había conquistado. Asa fue y desbarató todo aquello que estaba ocupando el lugar de Dios dentro del pueblo. Ahora, usted dirá, pero ya esa reforma no va conmigo, porque yo hace tiempo que me quité el crucifijo que cargaba. Yo hace tiempo que no creo en nada de esto. Mi oración va dirigida a Dios, pero ojo a esto, y aquí lo hemos explicado algunas veces. Un ídolo no representa solamente arrodillarse delante de una imagen o de una estatua. Un ídolo en un cristiano, en un creyente, es tipo y representación de lo que os usurpa y toma el lugar de Dios en su vida. Hay cosas que para nosotros son nuestro ídolo, porque esas cosas están primero que Dios. Mira, hay mujeres que sus hijos son sus ídolos, sus esposos son sus ídolos, su empleo. Hay hombres que el trabajo que tienen se convierte en su ídolo, porque toma el lugar de Dios y desplaza a Dios por estar pendiente primero a aquella cosa. Y esos son los ídolos que tenemos que quitar en esta reforma. Asa quitó todo ídolo que había en el pueblo y dijo, para que Dios tome el lugar que tiene que tomar en el pueblo, no puede haber sino Él primero y segundo y tercero, y lo demás tiene su lugar en mi vida. Y eso es lo que la iglesia necesita entender. No pongamos la mirada en la idolatría de la iglesia ortodoxa. No, eso no es ídolo. Examina en tu vida en esta noche cuál es tu prioridad, a qué le das tu lugar primero que a Dios, y eso es tu primer ídolo que tiene que alejar de tu vida. Ay, hermano, que he hecho a mis hijos de la casa, he hecho a mi esposo, ¿cómo que lo voy a alejar? Cuando te digo que tienes que alejar, te quiero decir en una forma de determinación. Te quiero decir que tú tienes que tomar a Dios como primer lugar si quieres que algo poderoso acontezca en tu vida. Y eso fue lo tercero que hizo Asa. Quitó todo ídolo que había dentro del pueblo. Y después de estas cosas hizo la cuarta, y es la más importante, y está desarrollado el centro de este mensaje. Dice que todo el pueblo hizo un pacto que buscaría a Dios. Dentro de la reforma de Asa, Asa dijo, voy a decretar que todo niño, adulto, joven, hombre, mujer, tiene que buscar a Dios. Y el que no lo haga, era tremendo, muera inmediatamente. ¡Qué tremenda reforma! Pero esto no fue algo que al pueblo se le impuso aparentemente. Esto dice la Biblia, que en ese momento el pueblo juró
que buscaría a Dios solemnemente y que sus rodillas se doblarían a Él, que sus manos se levantarían delante de Él, que todo iba a ser para Él. Y este pacto, dice la Biblia, que lo hicieron con el alma y con todo su corazón. Y se alegraron de haber hecho este pacto. Y esta fue la reforma más importante en la historia de Asa. Porque después de esta reforma, la Biblia dice que en el año 15º de su reinado, durante 15 años, comenzando sus 15 años, Asa reformó estas cosas. Y esta reforma marcaron los 20 años siguientes durante la historia de este pueblo. Los próximos 20 años, si usted se va al final de la historia, dice que Asa reinó 35 años. Y durante los próximos 20, después de los 15 que hizo la reforma, Asa inmediatamente tuvo paz por todas partes. La Biblia dice que antes no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Pero después hubo paz en todo rincón. Hubo victoria, hubo prosperidad. Y eso lo lee en su casa en segundo libro de Crónicas. En el capítulo 14 va a encontrar los beneficios de esta reforma. Y lo que dijo el pueblo dijo: hemos buscado a Dios y lo hemos hallado, y Él nos ha prosperado, y hemos edificado, y Él ha estado con nosotros, nos ha dado paz, nos ha dado victoria. ¿Qué quiero decirte con toda esta introducción? Sencillamente estamos en un tiempo donde Dios quiere dejarse encontrar, pero para encontrarlo tenemos que buscarlo. Tú no vas a encontrar algo que tú no buscas, tú no vas a hallar algo que ni siquiera te mueves a ir por él. El mensaje de esta noche va desarrollado y dirigido para un pueblo que necesita entender que estamos en el último tiempo, que estamos en la última hora, que la palabra se ha cumplido el pie de la letra y que lo único que queda es levantarse a buscar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Lo único que queda para esta humanidad es que se determine, como se determinó Asa, a traer una reforma y a traer un decreto, que era la hora de buscar a Dios. Dígale a su vecino: es la hora de buscar a Dios. Que déjate de estar durmiendo. Es la hora de buscar a Dios, porque Él quiere ser encontrado. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Este es un mensaje que aplicamos. Anote allí donde está anotando Isaías 55:6. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vamos a evangelizar y vamos predicándole a la gente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y la iglesia coge esta palabra para el inconverso, pero la palabra directa para el inconverso es el otro versículo. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y la palabra directa para la iglesia es la primera, es buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo he venido a decirte en esta noche, hombre, mujer del Centro Cristiano de Fe: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Ahora, ¿cómo buscamos a Dios? A través de la televisión. ¿Cómo encontramos a Dios? Pegados 5 horas, desde que comienza mañana hasta la última. Así buscamos a Dios. ¿Cómo encontramos a Dios? Nosotros los jóvenes, metidos 4 horas en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Así encontramos a Dios. ¿Cómo lo encontramos? Te pregunto en esta noche.